Como ustedes saben bien, están ocurriendo a nivel de noticias muchas cosas que lo ponen a pensar a uno mucho sobre cómo considerar esos puntos desde la visión cristiana. A mí me parece más importante que comentar si fulano hizo una profecía y se equivocó, si sutano está pensando ciertos aspectos de la doctrina y está bien o está errado. Más que eso, siento que el Señor nos ha puesto en otra visión distinta, que es la de considerar cuáles son los valores primordiales que nos mueven nuestra vida espiritual. Por eso, hoy vamos a hacer una reflexión sobre la vida eterna, una vez más, desde otro punto de vista. La vida eterna como una promesa de comunión divina. ¿Por qué? Por dos razones. Porque a veces convertimos nuestra vida cristiana en una especie de rutina, una repetición. Hay que orar, hay que alabar, hay que oír la predicación. Pero muy pocas veces nos preguntamos, bueno, ¿y mi corazón cómo está con Dios? ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Porque resulta que la vida eterna se va a basar en eso, en mi presencia ante la presencia de Dios. La forma correcta es decirla al revés, más bien. La presencia de Dios delante de mi presencia. Entonces, yo me encuentro con frecuencia con personas, dentro de los parámetros humanos pueden llamarse buenas personas, pero están muy afanados, muy preocupados por las cosas de este mundo. Están trabajando duro para sacar un futuro adelante, para construir una familia, para lograr todo lo que se necesita para que esa familia esté en buenas condiciones. Entonces están buscando cómo tener una buena casa, un buen carro, por lo menos aceptable. Pero uno les va a preguntar algo sobre la vida eterna, que queda en el silencio esa persona. Y incluso yo mismo me sorprendo a veces, como digo, demasiado aterrizado, demasiado en este mundo. Y cuando me miro y estoy no tan aterrizado, sino volando en el mundo sobrenatural, entonces me pregunto, ¿será esta la actitud natural y normal? ¿O será demasiado espiritual? Y los demás, ¿cómo me verán? ¿Como alguien fanático, alguien loco, alguien que dice, pero es que nunca piensa en el dinero? ¿Dónde está el equilibrio de eso? Si es que hay equilibrio. Entonces, hay una frase que el Señor puso en mi corazón, y es que en este momento la humanidad, la iglesia cristiana y el mundo profano no tiene conciencia de eternidad. Conciencia de eternidad. ¿Qué es conciencia de eternidad? Es una visión realista de lo que nos espera dentro de un poco de tiempo, corto o largo. Es cuando muramos o cuando el Señor venga por su iglesia. Ahí empieza la eternidad, desde el punto de vista teológico. Pero doctrinalmente la eternidad es ya, la estamos viviendo ya. ¿Qué estamos trabajando para la eternidad? ¿Sí? ¿Estamos trabajando para la eternidad o estamos trabajando para la mundanalidad? No hay sino esas dos opciones. Los que están trabajando para el mundo, entonces los vemos desaforados, cargados por una cantidad de obligaciones, de estrés, para adaptarse a esa forma exigente de vida. Porque vienen las deudas, vienen las obligaciones, vienen los amigos, vienen las personas que dicen que son amigos, pero en realidad vienen a criticar. Hermano, piense cuál va a ser su futuro. ¿Usted quiere comprar un somier grande? Pues trabaje. Pero resulta que la eternidad es algo real e inevitable. Para cualquiera de los dos lados que se vaya uno. No hay sino dos opciones en el mundo eterno.
Y lo peor y lo más triste es que en el mundo cristiano tampoco existe esa profundidad. Entonces vemos al cristiano que entra, ya saben ustedes la retahíla que yo repito, ¿no? Entra a la iglesia, se sienta en una silla rimas blanca, oye un sermón, sale del sermón y empieza a pelear con su pareja y sus hijos en el lugar porque algo no le gustó. Entonces el sermón no lo transformó, el pastor no lo transformó. ¿Por qué? Porque es que en realidad es Dios el que transforma, no es ni el pastor. Pero como la visión es corta, entonces, ¿qué visión le estamos transmitiendo a los jóvenes? La verdad, me preocupa, porque para los jóvenes el cristianismo es aburrido, es pesado, es soso, porque solamente hablamos de doctrinas y de cosas que los santos, que no sé qué, que sí, que la salvación, pero ellos no tienen esa conciencia de la eternidad porque nosotros tampoco la tenemos, no la hemos podido transmitir. Pero según la Biblia, la vida eterna va más allá de la simple noción de existencia prolongada, indefinidamente. Es mucho más que eso. Es un estado de satisfacción total, de encontrar las respuestas de todas las cosas que nos hemos preguntado aquí en este mundo. Es esa que dijimos al principio, es la promesa de la comunión ininterrumpida con Dios. Pero eso no es lo que estamos buscando en la iglesia cristiana, se supone, pero ¿lo estamos logrando? Es que usted y su visión negativa. No es la visión negativa, digo siempre yo, es el cumplimiento de la profecía que dice que vendrá apostasía para los últimos tiempos. Y la apostasía no es no estar en una iglesia cristiana. La apostasía es tener un corazón apartado de Dios, aunque yo tenga una Biblia y un pastor y una iglesia. Mi corazón está lejos de Dios. Eso es apostasía. La apostasía tiene que ver con que alguien haya creído y ya no crea, o que alguien está creyendo pero en términos medios. ¿Y por qué no puede creer? Culpa, pues obviamente la tiene Satanás, obviamente, es más fácil echarle la culpa a él. Pero también la culpa la tenemos nosotros como creyentes porque no hemos logrado transmitir la esencia de que la vida cristiana vale la pena. Es algo digno de vivir, aquí y allá. En el Nuevo Testamento el Señor nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén y amén. De tal manera amó Dios al mundo. Me parece un buen argumento el que voy a dar. ¿Será que Dios se sentó en el trono para decir, miren, hijos míos, vayan, construyan un sitio aburrido, probablemente incómodo? Ustedes aguantan estar sentados media hora, pero ya después empiezan a cambiar de posición y empiezan a bostezar seguido. Eso es lo que yo quiero con una iglesia así. Yo quiero eso, dice Dios. Mando, vayan. Aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios, el que nos trajo a este mundo y el que nos va a llevar a lo que llamamos el otro mundo. Y mientras tanto, hay una realidad que no ha sido descubierta sino por unos pocos preocupados por pasar más allá del punto medio. Iba a decir mediocridad, pero suena muy duro. Del punto medio. No les gusta ser el punto medio, quieren ser excelentes. Quieren estar con la conciencia tranquila de que están haciendo las cosas como hay que hacerlas. Y para Dios hay que hacerlo mejor. Porque Dios hace lo mejor por nosotros. Dice aquí que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, aquí se supone que estarían todos los cristianos, no se pierda. Y yo le pregunto, ¿será que hay cristianos que se están perdiendo en este momento? Sí, claro. ¿O no eran cristianos y están perdiendo?
o son cristianos y entonces hemos predicado mal y la salvación sí se pierde. Bueno, esa es una discusión teológica que hoy no voy a ventilar aquí. Pero es que, vuelvo y repito, la eternidad no es un evento exclusivamente futuro, cuando yo me muera o cuando el Señor me arrebate. La eternidad empieza con mi forma de pensar, de sentir, de vivir, de experimentar la palabra en mi vida. Ocurre más bien que si miramos el promedio de la cristiandad, muchos no logran descubrir lo que hablábamos ayer del poder, el poder de la vida cristiana, el poder de Dios desarrollado a través de su Hijo humano. No estoy hablando del Hijo unigénito, sino del Hijo humano adoptado, que no es aquel que solamente se sienta en la iglesia y oye, sino es el Hijo adoptado que logra compenetrarse, conectarse de tal manera con el autor de ese poder, para que su vida cristiana sea una vida de poder, no de él, sino de Dios. Él se convierte en un canalizador, el poder viene de arriba, pasa por él y sale hacia allá. Y se convierte en muchas cosas, se convierte en entusiasmo, en ganas, en excelencia, se convierte en sanidad, se convierte en milagros, se convierte en convicción de lo que dice, se convierte en excelencia porque lo que él está pensando y sintiendo es la realidad de su vida, no es algo que le toca predicar, porque sí, porque es que me voy a parar frente a un púlpito y tengo que convencer a toda esta gente aquí de que lo que yo estoy diciendo tiene algo de valor. No, es que mi vida misma está dando el testimonio de quién creo yo, porque lo he vivido. Y eso es la visión de la vida eterna presente. Esa visión de vida eterna presente me va a llevar a la visión de la vida eterna futura. Entonces yo voy a trabajar totalmente convencido cada segundo de mi vida, porque sé para dónde voy y sé qué me espera. No es algo nebuloso, borroso, es que la eternidad, eso debe ser muy aburrido. Estar todo el día en una nube con una lira alabando a Dios y viendo pasar ángeles para un lado y para el otro, qué jartera. Créanme que el Satanás ha metido muchísimos goles y no nos hemos dado cuenta, y ese es uno, que la eternidad es aburrida y la eternidad va a ser mucho más vivida, más activa, más gozosa, más plena, más lúcida, de más conocimiento que esta. No importa cuántos cursos hayamos hecho aquí, no nos alcanzan a hacer ni una manchita siquiera en lo que vamos a conocer allá. La Nueva Biblia Viviente en Juan 4:14 dice: pero el que beba del agua que yo le dé no volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. ¿Captamos? Miren. Dice el Señor: si tú bebes directamente de la fuente, no del pastor. Bueno, el pastor es un instrumento, pero tú tienes que mirar más allá del pastor, más allá de la iglesia. No importa dónde estés, grande, pequeña, famosa o anónima. Un pastor que es un eminente motivador u otro que no sabe mucho hablar. Recuerdan ustedes que Moisés era tartamudo, ¿no? No es el pastor, no es la iglesia, es el mismo Señor. Si ustedes beben de esa agua, no volverán a tener sed jamás. Esto es algo extraño porque después nos dice que debemos tener sed de Dios. Hay unas paradojas espirituales, unas aparentes contradicciones para la razón. Una es que cuando yo bebo de Cristo directamente, quedo pleno, pero extrañamente quiero más. Queda calmada mi sed, pero tengo otra sed distinta, más arriba todavía. Para eso necesito beber del Cristo viviente,
no de la iglesia fulana, sutana o mengana. Tenemos que salirnos de ese esquema. Es que usted, ¿a qué iglesia pertenece? A la iglesia de Cristo. Él tiene una sucursal allá y otra allá y otra allá. Una más grande, otra más pequeña, como las droguerías, donde compra uno el acetaminofén. En esa me atendieron bien, ¿eh? Bueno, en esa regular, no importa, el mismo acetaminofén. Entonces no miremos la iglesia, miremos el mensaje de Dios. El agua que salta, dice, se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Y la vida eterna es esa plenitud que tú empiezas a sentir aquí y ahora. Porque sabes que encontraste la respuesta para tu vida, que la respuesta para tu vida no está en si tienes un sueldo de 2 millones y te vas a ganar 4. Esa no es la respuesta. Que si tienes una profesión de economista, entonces quieres ser abogado. Esa tampoco es la respuesta. Yo he visto economistas, médicos, abogados, ingenieros, todos frustrados, todos. Yo mismo estuve frustrado en mi profesión. Le faltaba el agua de vida eterna. Mientras uno esté en este mundo, siempre va a sentir que le falta algo. Puedes tener una casa de 1.500 millones de pesos y te falta algo. 2 o 3 carros esperándote en la puerta, te falta algo más. Pero si tienes al Señor, puedes no saber qué vas a almorzar al día siguiente, pero sabes que tienes vida eterna. Es una relación, una realidad dinámica. Es una relación viva con el Creador, la vida eterna. Relación viva. Papás, ¿cómo se relacionan con sus hijos? Hola, hijo. Nos vemos más tarde. Ya llegué, me voy a acostar. ¿Eso es relación? No. Pero así es la relación con Dios de muchos. Abrazo. Eso es lo que yo necesito, papá. Cuéntame, papá, ¿qué novedades tienes para mi vida? A ver, hijo, háblame. Los animalitos le ministran a uno mucho del amor de Dios. Perritos cuando se vienen a buscar la caricia, el gatico cuando hace lo mismo. Yo tuviera el corazón de ese gatico o de ese perrito, que me voy a buscar a mi amo, y mi amo es el centro de mi vida, daría a entender algo de la vida eterna. Que nosotros aquí en este mundo nos llenamos de actividades, pero no de realidades. Hacemos muchas cosas, pero que no llenan. En el Antiguo Testamento esa visión está claramente expresada en muchos pasajes. Tal vez el más diciente es el Salmo 23, lo que es la vida eterna. Pastor que nos guía hacia pastos delicados, darnos, a fortalecernos, aguas de reposo. Y termina ese salmo con: moraré en la casa del Señor por largos días. Creo que habíamos visto el Salmo 23 como la bendición del Señor para nuestra vida, sí, pero de pronto no habíamos captado la definición, la pintura que hay allí de lo que es la eternidad. El buen pastor llevándonos a una mesa abundante, ungiéndonos con aceite. Oíamos la semana pasada una enseñanza tan bonita con respecto a por qué el Señor nos unge con aceite. ¿Qué es eso? Ya que las ovejitas tienen mucha tendencia a sufrir de la plaga de las moscas, y esas moscas se meten entre las orejas y les siembran huevos, y a veces nacen larvas ahí en las orejas, entonces las ovejitas se desesperan. El pastor del rebaño ha descubierto por tradición que lo mejor es untarle aceite en toda la cabeza para evitar que las moscas se acerquen. Entonces nuestro Padre Celestial nos ve como ovejitas contaminadas por el señor de las moscas, Belcebú, Baal-Zebú, y nos unge con aceite para que las moscas, los pensamientos de Satanás no aniden en nosotros. ¿Cuáles pensamientos? Miedo,
angustia, ansiedad, estrés, preocupación. Eso que vemos ahí en la calle. Y es gente muy trabajadora la que hay en la calle, pero están así: estrés, angustia, preocupación, ansiedad. Y los síntomas físicos, ¿no? Úlceras, gastritis, hipertensión. Unges mi cabeza con aceite, dice el Señor. Pinta al Señor como un pastor que guía a su rebaño. Y la imagen final del Salmo 23 nos sugiere el cuidado continuo de Dios aquí y en la eternidad. ¿Cuántas veces has pensado tú en el cielo? ¿Tú sabes que el cielo va a ser apenas momentáneo? Va a ser el sitio en el cual llega la iglesia, está por un tiempo y después baja aquí a la tierra hasta que venga el Señor, llegue lo perfecto, que es la eternidad. Y la eternidad es simplemente que Dios trae su cielo y toda su realidad, su trono y todo su dominio aquí a la tierra. Y aquí en la tierra, eso está en Apocalipsis 21, aquí en la tierra es donde se va a vivir la eternidad. No es entre las nubes, no es con una lira. Es aquí en la tierra trabajando y sirviendo para Dios, llenos de gozo, llenos de plenitud. Ya esperanza no, porque ya la esperanza encontró el objetivo, pero sí gozo y plenitud, y sin las cargas que tenemos ahora. Para eso es que un verdadero cristiano, un cristiano entendido, trabaja. Por eso es que a veces se vuelve tan fanático, porque él sabe para dónde va, cree lo que dice la Escritura, y entonces se preocupa por ese viaje que va a hacer un día. Si a ti te llega a la casa una invitación, te dice: fulano, está invitado a unas vacaciones donde usted va a tener muchas actividades, lleve sus mejores galas y el resto le van a ser suplidas, tiene el pasaje, la estadía y todo pago, comida. ¿Asistirá usted?, le preguntan con la invitación. Claro, voy a estar muy bien en ese tiempo. ¿Qué empiezo a hacer yo? Preparar maletas. ¿Cómo voy a distribuir mi dinero aquí para funcionar allá? Todo lo empiezo a hacer en función de ese paseo. Eso es lo que se llama conciencia de eternidad, y eso es lo que no se encuentra hoy. ¿Y cuál es su meta? No, pues trabajar duro, eso sí, trabajar duro, porque cuando sea viejo quiero tener mi ancianidad asegurada. Esa es la respuesta del millón. Dice Apocalipsis 21:4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La preocupación que tienes ahorita, la que tuviste ayer, va a pasar. Es más, si enfocas tu espíritu hacia esta realidad, esa preocupación ya se empieza a diluir. Y empiezas tú a decir: pero ¿yo por qué estoy tan preocupado por esto cuando el fin de la vida es otro? Nos caen los ojos, ¿no? Bajamos la mirada en vez de ponerlas en las cosas de arriba. Se nos cae y empezamos a mirar lo de abajo, y después: ¿por qué tengo tanto dolor de cabeza, de cuello y de nuca? Claro, cabeza así. Nosotros fuimos hechos para mirar hacia arriba. Fuimos hechos para levantar nuestras manos. Cuando bajamos nuestras manos, cuando bajamos nuestra mirada, nuestro cuerpo se resiente. Y este es uno de los mejores inventos para producir dolores de cabeza y de cuello: el celular. Es el que más nos hace bajar la mirada. Cuando tengo una preocupación económica, ¿qué hago? Empiezo a mirar al suelo y empiezo a renegar. Pero dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Alguien aquí cree que esto no se le puede predicar a un niño? Claro. Ven que en la iglesia a veces hacemos diferenciaciones, entonces es que los niños no entienden.
¿Sí entienden? El Señor reunía a todos juntos, padre, madre, hijos, a oír la palabra del reino. Y todos la entendían. Unos más, otros menos, claro. En Apocalipsis 21:4, la eternidad no es solo ausencia de sufrimiento, sino la presencia imponente de Dios. Esa es otra cosa. No tenemos que pensar solo en la eternidad como en función de multitud de bendiciones, porque la bendición más grande es la presencia de Dios que nos dará reposo. Moisés se lo dijo, si tú no vas, no nos envíes. Tu presencia es la que me da reposo. Puedo no saber qué va a pasar conmigo mañana, puedo tener un dolor preocupante, un dolor de salud preocupante, pero si sé que estoy lleno de la presencia de Dios, puedo decirle, Señor, tú verás qué haces conmigo. Si me vas a llevar, será bendición. Si me vas a dejar, será bendición. El árbol de la vida en Apocalipsis 22:2 ofrece sanidad a las naciones. ¿Por qué? Porque simboliza la reconciliación de toda la creación con el Creador, que es lo que no hay hoy. Todo este ruido, todo este malestar, es porque el mundo está sin Dios. Y aún el mundo que dice que tiene a Dios, también le falta profundizar en muchas cosas. Voy a leer algo que encontré, que es muy poético con respecto a la vida eterna. La vida eterna, en su esencia poética, es la trascendencia de lo temporal, de lo efímero. Un canto que no cesa, un reflejo de la belleza divina que no conoce fin. Pongan su corazón en esto, por favor. Imagina la eternidad como un océano infinito de luz dorada, donde las olas del tiempo se aquietan en una calma sin fin. Allí el alma, despojada de sus ataduras terrenales, se eleva como una cometa, danzando entre constelaciones inmortales. Mira la figura. Uno de los encantos de echar cometa es esa sensación de libertad que se tiene. Es la promesa para nosotros. Es un jardín donde los colores no se desvanecen. Flores de gracia que florecen bajo un sol que no quema. Ríos de cristal que entonan himnos de alabanza perpetua del corazón. Y árboles cuyas raíces se entrelazan con el latido mismo de Dios. En este cuadro sin fronteras, el pasado abraza al futuro. El dolor se desvanece como un eco en la brisa. Y el amor radiante como un universo en expansión. Se teje un tapiz donde cada hilo es un instante redimido. Un eterno ahora, donde todo lo que respira está en armonía. Si tuviéramos que resumir en una sola palabra qué es la eternidad, es armonía. El Dios que tenemos es un Dios de armonía. Él quiere la armonía en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones en todo sentido, en nuestra vida en general. Y quiere la armonía en nuestro cuerpo. Ese es el sentido de sanidad. Yo propongo que se lleven este concepto. Algo nos ha faltado en el desarrollo del conocimiento de Dios, que a veces nos hemos quedado con una figura de un Dios muy chiquito, muy corto, un Dios muy religioso y de paso un Dios muy aburrido. El Dios que nos plantea la palabra es mucho más grande, mucho más hermoso, mucho más profundo y sobre todo mucho más pleno. La invitación es esa, a que no se dejen encasillar, no se pongan camisas de fuerza. Ustedes saben que ya que se les pone a los enfermos mentales para que no tengan libertad de movimientos. Quítense las camisas de fuerza y cuando estén en sus congregaciones, con la libertad del Espíritu,
busque a través de cualquier circunstancia, buena, regular o mala, la presencia de Dios, para que el cristianismo entonces sea algo sentido, algo vivido y vívido también, las dos cosas, algo pleno, no algo simplemente lo que yo creo y por la cual arrastro a mi familia ya porque toca. Antes era católico o otra religión, ahora soy cristiano, pero es la misma cosa. Como hijos de Dios, propongámonos saltar los límites que a veces nuestra propia mente es la que nos impone. Y si no es la mente, entonces son las otras personas. Para que encontremos que Dios no hace una definición completa de lo que la vida eterna es, algo que comienza después de la muerte, sino que la muerte es una puerta que comunica esta vida con la otra. Amén y amén.